Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Génesis capítulo 6, versículo 9, dice la Biblia: estas son las generaciones de Noé. Note, mire, dice: Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Aquí sí ya fue un poquito más objetivo. A Job le dice varón justo y perfecto. A Noé le dice varón justo y perfecto entre sus contemporáneos. O sea, dejando entrever que hay otros justos, perfectos en su dispensación y en su etapa. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Y dice la Biblia: Noé andaba con Dios. Como podemos observar en este pasaje, amado hermano, no era un hombre que Dios consideraba justo. Es decir, ese no es un apelativo que se lo da el escritor de la Biblia, sino que viene por una revelación de parte de Dios. Y Proverbios 24:16 nos habla precisamente acerca del perfeccionamiento de los justos. Y quisiera ver yo como que el justo es perfeccionado en 7 dispensaciones. Evidentemente cada dispensación conlleva un proceso de caída. Entonces quisiéramos entender que el proceso de las 7 dispensaciones del justo, podría llamarse, va a ser necesario que cada uno de nosotros en su momento lleguemos a vivirla, porque es parte del perfeccionamiento de los justos. Y en esa línea, amado hermano, debemos de entender, como vimos el día domingo, que David tuvo 7 dispensaciones de perfeccionamiento, por no llamarle caídas, y en cada una de ellas Dios le perdonó, le levantó, le restauró y le envió hacia el frente. Lo interesante es que en esos 7 procesos de perfeccionamiento, en ninguno de ellos hubo reincidencia. Quiere decir que la caída, hasta cierto punto, por favor, quiero cortar esto muy correctamente, amado hermano, porque esto puede dejar abierta una arista para que alguien piense, como dice aquel viejo adagio: el que peca, ¿y qué dice? Y reza, empata. Pero no es así la situación. Pero viéndolo acuciosamente con un espíritu de sabiduría, tenemos que entender que el proceso del perfeccionamiento del justo va a ir en 7 dispensaciones, por no decir 7 procesos de aterrizaje. Pero lo interesante, lo importante de esto, basado, amado hermano, en lo que hemos estudiado de David y lo que hoy vamos a ver de Noé, del justo Noé, perfecto también, es que en cada una de esas etapas no le puedo decir es válido caer, porque realmente no. Eso sería de alguna manera tergiversar el evangelio, porque la palabra dice que el Señor ama a los que le buscan en espíritu y en verdad. Amado hermano, temprano buscan su rostro, y dice la Biblia también que sin santidad nadie le verá. Pero debemos de entender que el justo es perfeccionado en 7 etapas. Y lamentablemente, amado hermano, en esas 7 etapas existe la posibilidad de que definitivamente haya un proceso de caída. Ahora, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, en el caso de Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas: ustedes están caídos de la gracia. Y no porque los Gálatas estuvieran siendo adúlteros, estuvieran siendo fornicarios o fueran borrachos, sino que simple y sencillamente habían empezado a querer justificarse por la ley. Entonces los Gálatas no habían sabido, amado hermano, que estaban caídos de la gracia hasta que Pablo les hace un llamado. Entonces debemos de entender que la caída no necesariamente es algo visible, sino que hay condiciones de corazón, hay condiciones de alma, hay condiciones de pensamientos que en determinado momento nos pueden definitivamente ubicar en un lugar donde realmente, en vez de estar en el avivamiento, amado hermano, podemos estar caídos, tal y como sucede con los Gálatas. Entonces el proceso del perfeccionamiento es importante para un siervo de Dios, siempre y cuando, note por favor,
Por eso fue que cuando el Señor Jesús encontró a la mujer en su falta, porque le dijo a ella, fuiste hallada en el acto mismo. Había una falta evidente, pero el Señor, después de ver como todos los pecadores, porque mire, eso es interesante, porque regularmente todo aquel que juzga está pecando, porque no nos compete a nosotros juzgar a nadie. Entonces, cuando el Señor observa a esta mujer y ve a los fariseos que están con piedras queriéndole matar, el Señor les dice, el que esté libre de ustedes que tire la primera piedra. Porque Jesús, nuestro amado Señor, conocía la condición de vida de cada uno de ellos. Y el clavo de ellos, amado hermano, había sido el querer condenar a una mujer sin haber traído la contraparte, porque solamente estaban juzgando a la mujer. Por ahí escuché yo a alguna persona que lo dijo, pues no tengo el contexto bíblico porque realmente no, pero me dijo, me late que los que estaban ahí queriéndole apedrar eran clientes. No sé si sea cierto. Lo que sí sé, es que es contradictorio, hermano, pero es complicado. Ahora, como hijos de Dios debemos de entender que parte de nuestro perfeccionamiento en algún momento llega, amado hermano, a considerar momentos de caída. Pero es importante entender que la caída no únicamente conlleva un pecado natural, terreno, carnal. Por ejemplo, Gálatas había caído por una justificación errada, queriendo justificarse con la ley, cuando estaban en tiempo de una dispensación de gracia por parte del Cristo de la gloria. Entonces eso nos deja entender de que pueden existir condiciones de pecado en nuestras vidas que no son manifiestas o que no son pecados carnales, pero que al final del día sí denotan una condición de un caído. El primer error de Noé fue la desobediencia a Dios. Mire, hermano, qué tremenda fue la desobediencia. Génesis capítulo 8 versículo 16, y esto tiene que ver mucho con lo que le he estado intentando enseñar a través de los desayunos familiares. Génesis capítulo 8, 16, versión Las Américas, dice: sal del arca tú. ¿Se recuerdan los que estuvimos en el desayuno pasado? Hablamos de esto. Y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Por eso, hermano, mire, varones de Dios, el no acatar la instrucción de la voz de Dios nos puede llevar a un proceso de involución. Porque la desobediencia, el Señor a Noé se la contó como un pecado. Cuando nosotros tenemos instrucción de parte de Dios muy objetiva, hermanos, varones de Dios y varonas que son ayudas idóneas, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. A veces dejamos pasar las instrucciones de Dios porque no nos convienen, porque no queremos. Pero a Noé le costó. Mire, la instrucción que Dios le dio a Noé antes de salir del arca, antes del proceso del reinicio. Mire, hermano, por eso es que cuando Dios va a traer un proceso de reinicio en una familia, primero ordena. La instrucción de Dios a Noé fue que al salir del arca primero saliera él, su mujer, sus hijos. Aquí lo que Dios estaba estableciendo era el orden de la familia. Pero dice la Biblia que salió pues Noé. Mire cómo le cambió el orden Noé. Entonces, cuando Dios ve a Noé, ve el proceso del reinicio, el proceso de la repoblación del globo terráqueo. Recuérdese que aquí ya pasó el diluvio y Dios le dice: bueno, Noé, terminó el diluvio, ya yo envié el juicio que tenía que enviar. Viste que la palabra que yo envié a todos ellos les causó muerte, pero a vos y a tu familia les causó vida. Hemos entendido que hay palabra que, aunque sea la misma palabra, para algunos puede ser de bendición y para otros no, porque depende de la condición del corazón. Las mismas aguas que rayeron toda vida del mundo terreno fueron las mismas aguas que llevaron el arca hasta el monte y le dieron salvación a Noé, a su familia, bueno, y a todos los animalitos que ahí iban. Ahora, cuando eso termina, viene el Señor y le dice: Noé, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Pero en algún momento, no sé cuándo,
porque ahí todavía Noé no se había echado los... Dice la palabra, mira, entre el 8:16 y entre el 8:18 le cambiaron el orden a lo que Dios había dicho. Por eso es que, mire, hermano, cuando usted recibe una palabra profética, cuando usted recibe una palabra de ciencia, cuando usted reciba palabra de Dios, apúntela, apúntela. Porque ciertamente la palabra que viene de parte de Dios no va a caer a tierra, va a haber su cumplimiento. Pero en la recepción de esa palabra usted tiene que examinar si es una palabra, por ejemplo, así dice el Señor: mira, mi hijo, esfuérzate, sé valiente, no temas. Eso que estás pasando ahorita, yo tomo el control y te voy a sacar victorioso. Es una palabra de exhortación. Ahora, una palabra de instrucción podría ser otra. Como por ejemplo, ¿qué se le ocurre si una palabra de instrucción de Dios? Así dice el Señor: o terminas esa relación que tienes ahorita, o yo voy a actuar. ¿Sabe la historia, verdad? 2 mujeres, un sueldito. Y ahí va. Entonces tenemos que identificar cuando Dios está dando instrucción. Cuando Dios, por eso le digo, hermanos varones, por eso que Dios me estaba hablando y me dijo: ya deja de exhortarlos y empieza a pastorearlos y empieza a decirles por dónde tienen que caminar. Por eso le decía hoy a usted, hermanos, para el desayuno la instrucción de los varones es: tienen que venir con sus esposas. Ya usted sabrá si desobedece la voz de Dios a través de un vaso llamado pastor. Pero eso ya es cuestión suya. Usted podrá establecer sus prioridades. Mire, pastor, es que yo no puedo porque tengo trabajo. ¿Cuál es su prioridad? ¿Su trabajo o lo que Dios le va a decir a usted? ¿Qué instrucción le va a traer Dios para su casa? Esa ya es una decisión. Yo veo que Dios le dio una instrucción a Noé, y Noé en el lapso, hermano, de 2 versículos le cambió todo el orden a lo que Dios le había dado. Cuando Dios te traiga una instrucción a través de tu pastor, a través de un ministro, a través de la voz profética, qué sé yo, Dios usa muchos medios. Pero uno regularmente, cuando es instrucción de Dios, uno sabe, hermano, aunque el que le esté hablando es un burro. Hablamos del profeta, ¿qué? Balaam. A él Dios le tuvo que dar la instrucción a través de un burrito. Pero note, por favor, que Balaam entendió que era Dios el que estaba hablando a través de ese. ¿Qué me pegan? ¿Acaso yo te he fallado, yo te he hecho algo? Pero tenía que saber que era Dios, hermano, porque simple y sencillamente los burros no hablan. Sería como que usted un día se levante Rina y de repente: buenos días, le diga el gato, hermano: buenos días, Rina, qué bien amaneciste. Y pare la gloria, o de repente los loros sí hablan, ¿verdad? Pero sería raro que de repente el loro le empiece a recitar el Salmo 91, todito. Y dice: no, esto no puede ser, eso tiene que ser Dios. Entonces, hermano, como hijos de Dios tenemos que entender cuando Dios nos está dando una orden y no una motivación. Porque Dios le dijo: este es el orden. Si lo quiere ver usted parafraseando, este es el orden que tienes que seguir en tu casa. Primero sos vos, después es tu mujer, después son tus hijos y después las mujeres de tus hijos. Si primero, antes de consentir a tus hijos, consentís a tu mujer, antes de consentir a las nueras, consentís a tus hijos, y antes de consentir. Pero Noé dijo: no, aquí soy yo y mis hijos. Hizo a la mujer un lado. Pues tal vez no le hizo un lado, sino que la pasó tercero, pues rompió el orden. Lo que le estoy queriendo decir, hermano, cuando Dios da instrucción, iglesia, atiende con tu oído. Porque seguramente esa instrucción de Dios va a traer bendición para tu casa. El primer round donde clavió Noé fue cuando no aprendió a escuchar, no a oír. Oír toda la bulla, escuchar, poner atención específica sobre cada una de las instrucciones que Dios da. Pero mire cómo es esto, mire, hermano, mire cómo esto es de delicado. Porque Noé sí pudo seguir la instrucción. Porque mire, hermano, de veras,
¿Quién de nosotros tendría la capacidad de construir un arca de ese tamaño, hermano? Dios le dio medidas exactas. Esto de alto, esto de ancho, esto de largo, esto de antepaño, y me vas a traer a este y a este. Y él siguió todas las instrucciones hasta el momento que se cerró la puerta. Dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca y se empezó a mover, pues, y vino el juicio. Pudo construir minuciosamente el arca, pero cuando Dios le dio la instrucción de su familia, le cambió el orden. En 2 versículos. Es una de las cosas donde el pueblo tiende a errar, donde el pueblo tiende a caer, es cuando, amado hermano, no atiende la voz de Dios. Perdóneme la expresión burda, perdóneme la expresión tal vez para algunos antisonante, pero cuando uno aprende a escuchar la instrucción de Dios con pelos y señales, hermano. Dios dijo 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la derecha. Dice que brinques, ¿cuánto? Como dicen los militares, brinque. ¿Qué tan alto? Usted me dice, ¿de qué alto? Porque el Hijo de Dios aprende a recibir instrucción de parte de Dios. Cuando Dios te envía la palabra, así dice. Mire, hermano, tal vez usted ve en el bus así medio dormido, como algunos están ya ahorita. Allá en su casa. Y ahí va. Y de repente se suben aquellos que le traigo un mensaje y empieza a predicar. Miren, arrepiéntase, conviértase, Jesús es el Señor, y hoy viene a entregarle un mensaje. Y de repente, cuando ya terminó todo, se va hasta atrás y le dice: usted es hermano, ¿verdad? Así dice el Señor. Mire, usted está ahorita metido en este, y 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 en este problema. Pero dice el Señor que lo único que usted tiene que hacer es sujetar su vida a su voluntad y que le busquen oración 7 días seguidos en el altar de su iglesia. El hermano va preocupado, porque tiene muchos clavos. Y Dios ya le mandó la respuesta. Y la respuesta es 7 días de oración en el altar de la iglesia. Busca 1 hora y te postras en el altar. O sea, el pueblo de Dios tiene que tener el oído aguzado para seguir la instrucción de Dios exacta en el diseño. Porque Moisés no obedeció la instrucción. La instrucción lleva, como son aquellas cajillas de seguridad, ¿va? 5 vueltas a la derecha, 3 a la izquierda, 2 a la derecha, 8 a la izquierda, y después regrésalo al centro. Abrió la caja, hermano, porque se sigue la instrucción. Moisés oyó, no escuchó, y mucho pueblo erra en el blanco porque ha aprendido a oír. Por ejemplo, prepárenme un micrófono, mis hijos, por favor, si fueran tan amables. ¿Cuántas palabras proféticas subieron esta noche? ¿Puedo bajarme a preguntar al azar? ¿Cuáles fueron esas palabras proféticas? ¿Se recuerda cuántas palabras fueron? Honestamente, no, pastor. Si no sabía cuántas eran, mucho menos se va a acordar de ellas. A eso me refiero. Cuando Dios hable a través de su voz profética, aguce los sentidos. Así dice el Señor, porque ahí puede venir la instrucción para su vida. Entonces, Noé cayó la primera vez desagradando el corazón de Dios, porque no supo atender la instrucción de Dios. Mire cómo una persona bíblicamente es considerada caída. Cuando Dios le dice 2 pasos al frente y 3 a la izquierda. No, 3 al frente, no, mejor le cambio, 3 al frente y 2 a la izquierda. Termina en un lugar diferente. Entonces, para poder nosotros avanzar en nuestro proceso de crecimiento, tenemos que tener los oídos aguzados a la instrucción de Dios. Noé oyó. Yo me imagino que en esos 2 versículos se le olvidó el orden, ¿va? ¿Quién dijo? Primero yo, sí, porque yo voy
por delante. ¿Quién dijo después? Por ahí venían caminando los hijos platicando. Muchachos, vénganse aquí, pónganse en la fila, porque el Señor dijo que ahorita vamos a bajar. Y ya que andan por aquí, métanse en la fila. No fue esa la instrucción. El Hijo de Dios debe de aprender a entender que Dios tiene diseños específicos para su vida. Y los diseños regularmente son como planos. Traen instrucciones muy claras y muy objetivas sobre nuestras vidas. Entonces yo te sugiero, atento, amado hermano, a la instrucción de Dios, no solamente en la hora de la administración profética, sino que atenta a la voz de Dios para lograr discernir cuándo es Dios el que te está hablando y no es una tercera persona únicamente. No sé si me doy a entender, amado hermano. Este pasaje nos muestra que Noé no obedeció al Señor, sino que cambió la instrucción de Dios. Cambiar la instrucción de Dios a conveniencia trae consecuencias. Cuando Dios dice, por esta senda tienes que agarrar, y usted en vez, mire pues, si nosotros nos vamos vamos a ver, por donde está el seminario teológico, aquí recto. En el seminario teológico hay una bifurcación. Agarra la Mateo o agarra la Roosevelt. Ya se ubicó por dónde. Y uno dijera, bueno, si aquí estamos en el mismo punto, las dos van paralelas, van a terminar en el mismo lugar. Pero no terminan en el mismo lugar. Cada una termina en diferente punto. Las instrucciones de Dios son de esa misma manera. Cuando Dios te da la instrucción exacta, tú tienes que tener tu oído aguzado a la voz de Dios para que al final termines en el punto donde Dios tiene destinada tu bendición. Entonces, cuando viene instrucción, Juanito, con el oído aguzado, ¿cuál es la instrucción de Dios en nuestras vidas? Mira pues, amado hermano, número 2, segundo round de Noé. Noé, dice la Biblia que después de haber errado en el orden que Dios había establecido en su familia y que le cambió el orden, es figura de una familia donde el papá consiente más a los hijos que antes que a la esposa. O cuando la prioridad de papá es primero los hijos y después la esposa. El orden de Dios se lo estableció. Ahora, el segundo error de Noé fue haber dedicado a labrar la tierra y a plantar una viña. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Génesis capítulo 9, versículo 20 dice: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y dice la Biblia que plantó una viña. Ahora, ¿qué es labrar la tierra y qué es plantar una viña? Porque eso tiene una simbología, amado hermano. Entonces, cuando dice la Biblia que Noé comenzó a labrar la tierra, evidentemente en aquel momento fue físico. Pero labrar la tierra quiere decir tener depositada la confianza en las cosas terrenas. Entonces, cuando el Hijo de Dios deja de confiar en Dios, pierde la fe. Lo vimos también en el caso de David. No sé si usted se recuerda cuando dice la Biblia que vino Satanás y tentó o engañó en el original con el censo. Y el haber de alguna manera puesto, si usted lo quiere ver desde esta perspectiva, David puso o estaba poniendo más la vista en sus cosas terrenas, en su ejército, y había quitado la fe depositada en el Dios poderoso. Entonces Noé, dice la Biblia que cuando nomás bajó del arca empezó a labrar la tierra. Quiere decir que una de las cosas que seguramente van a traer desagrado en el corazón de Dios es cuando nosotros como hijos más creemos en las cosas terrenas que en las cosas que Dios nos ha dicho y Dios nos ha prometido. A veces tú vas atravesando momentos difíciles, hermano, porque todos atravesamos momentos complicados en algún momento de nuestra vida. No toda nuestra vida tampoco es así, sino triste el caso. Pero cuando te ha tocado pasar por problemas, ¿dónde depositas tu mirada? Porque el problema de Noé fue que él se dedicó a labrar. Él puso su esfuerzo, amado hermano, en las cosas terrenas y no en las cosas celestes. Si usted lo quiere ver desde esta perspectiva, dejó de ver al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dice la Biblia? Mi socorro
viene del Señor, porque puso sus ojos en alto. Pero Noé, amado hermano, dice la Biblia que se dedicó a labrar la tierra. Cuando tú confías más en tu poderío, cuando tú confías más en tus habilidades, cuando tú, por ejemplo, mire hermano, por alguna razón le tocó a este hermano salir del trabajo, ¿verdad? Lo sacaron, bye bye. Vamos a hacer recortes de personal y ya no necesitamos. ¿Qué haría usted como un hijo de Dios? A su casa, se pone a orarle: Padre, yo no sé qué propósito, Señor, pero donde tú, Señor, cierras, nadie abre, pero yo sé que ciertamente tú vas a abrir una puerta más grande para mi vida. ¿En qué confía? En todos los conectes que dejó colocados en las empresas, porque era gerente. En todas las empresas que conocía y a todos sus amigos que conoce, o aprende a confiar y a depositar su fe en Dios. Entonces, el segundo planchón de Noé, amado hermano, fue haber puesto sus ojos en las cosas terrenas del mundo y no en las cosas eternas de Dios. Cuando un hijo de Dios confía más en sí mismo, en su capacidad, en su entorno, antes que confiar y depositar su confianza en Dios, dice la Biblia que el corazón de Dios se desagradó cuando Noé puso su mirada en lo terreno. Ministerio Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Dice la Biblia que el corazón de Dios se desagradó cuando Noé puso su mirada en lo terreno. Cuando uno corre detrás de lo perecedero natural. Escuchaba al apóstol también que enseñaba, mire, cuando uno empieza a depositar su corazón en las cosas materiales, ha perdido su mirada del autor y consumador de la fe. Y eso desagrada el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque porque Noé desvió su mirada de lo eterno a lo terreno. Yo recuerdo que hace mucho tiempo le decía: mira hermano, invierta su tiempo en cosas espirituales. Sencillo. Su eternidad la va a pasar usted. ¿Cuánto tiempo? No se puede medir, pues evidentemente la eternidad no tiene, o sea, es acronológica. Pero ¿cuánto tiempo tú vas a vivir en ese cuerpo que Diosito te dio? Si lo cuidas bien, 80 años, haciendo ejercicio, comiendo sano, tomándose sus vitaminas, levantándose temprano, acostándose temprano. Si cuida usted el tacuchito que Dios le dio, ¿cuánto le puede durar? ¿Cuánto vive el hombre más longevo de este mundo, según el récord Guinness? 130 años. Ahí salió un viejito que dijo: y la muerte se olvidó de mí, dijo, y tenía 130 años, hermano. Sí, sale en una entrevista el viejito, dice: la muerte como que se olvidó de mí, ya no me vino a traer, dice. Y 130 años en no sé qué parte del globo terráqueo. Póngale que a usted y a mí nos va como el récord Guinness de 130. Y el resto es eternidad. Entonces tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo eterno, celeste, hermano, no en lo pasajero terreno, porque por más que te esfuerces no vas a lograr salir, amado hermano, después de 130 años de este mundo. Y eso que ya ahorita por lo menos lleva recorridos unos sus 25. Entonces cuando uno pone su mirada en las cosas terrenas, vanas y efímeras de este mundo, hermano, la Biblia lo considera uno caído. ¿Por qué? Porque estar caído es haber errado en el blanco. Es más, yo creo que es la palabra que traduce pecado al inicio, ¿no? Errar en el blanco. Entonces, el no pegar en el centro, eso es un error ya. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en lo terreno, hermano,
No, es que mire, hermano, yo tengo que ver cómo me consigo otro trabajo para salir adelante. Confía en Dios. Deposite su mirada en el Señor. Porque cuando depositamos nuestra mirada en Dios, estamos actuando correctamente. Tercera, basado también en el mismo versículo. Dice el 9:21, y bebió el vino y se embriagó. El tercer error de Noé fue el cuscún. Cuscún, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿El qué? El traguito. Naturalmente, una persona que le entra el highball, definitivamente ya de entrada uno se está caído, ¿verdad? Porque ya uno sabe que no. Ahora, lo interesante, amado hermano, es que cuando en la Biblia nos hablan acerca de beber, la Biblia nos muestra a nosotros diferentes copas. Una de ellas es la copa que menciona la palabra de Dios, que es la copa de la bendición, que es la copa de la Santa Cena, donde bebemos vino, que es figura de la sangre del Cordero. Pero otra de las cosas donde la Biblia nos habla a nosotros, también nos habla acerca de la copa de los demonios. Y esa es la copa de la inmoralidad con la ramera Babilonia. Entonces, realmente el beber, amado hermano, es de alguna manera una especie de mezcla en nuestro corazón. Que servimos a Dios, pero estamos metidos en las cosas del mundo. ¿Me entiendes? Y dice la Biblia que si hay algo que Dios aborrece, son las mezclas. Cuando nosotros, amado hermano, estamos mezclados, por ejemplo, el famoso yugo desigual que regularmente enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Que una de las cosas que debe de considerar toda pareja al momento de entrar en la prospección de una boda es que realmente la contraparte sea ecuánime, no yugo desigual. Y el yugo desigual a nivel matrimonial se puede ver desde diferentes perspectivas. No solamente religión, no solamente puede ser religión, puede ser edad, puede ser cultural, puede ser, la economía puede ser un yugo desigual. Todo aquello que no le permite empatar. Pero lo interesante acá es que una de las cosas que la Biblia declara es que nosotros no podemos tener mezclas. Cuando un hijo de Dios busca alianzas y mezclas con aquellos que no son de su estirpe. Cuando un hijo de Dios practica las cosas que los impíos practican. Entonces realmente cuando la Biblia habla que Noé bebió, una de las cosas que se puede beber es la copa de la discordia. La copa del yugo desigual. Y esto nos dice alianza con impíos o personas que no temen al Señor. ¿Quiere un ejemplo? La otra semana tenemos convivio. Unos le llaman convivio. Me estoy adelantando 4 meses, ¿verdad? Para que más o menos. Otros le llaman chupivio. Hice meter a ese tipo de eventos. Eso es compartir una copa de yugo desigual. No, pastor, pero es que yo tengo que ir porque es obligación en la empresa. Está compartiendo una copa, como la copa de Babilonia. Cuando uno se mezcla con aquellos tipos de alianzas que no nos convienen. Porque la Biblia nos habla de la copa del Señor y la copa de la prostitución de Babilonia. Qué tremendo. Mire, pues avancemos porque tengo que terminar esto. Dice que bebió el vino y se embriagó. El haberse embriagado se puede tipificar como la cuarta caída de Noé. Embriagarse en la Biblia, vemos que una de las maneras, que no necesariamente es
el traguito. Dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 15. Me llenó de amarguras y me embriagó. ¿Qué dice arriba? ¿Y sé qué? Embriagó. Y Lamentaciones dice que otra de las maneras de embriagarse es con ajenjos. El ajenjo es figura de la amargura. Entonces, una de las cosas donde uno se puede encontrar caído es cuando hay amargura en su corazón. Es cuando no has perdonado algo, o cuando han habido circunstancias en tu vida que te dejaron lapidado y marcado. Y cada vez que te acuerdas de eso, viene en ti la amargura. Porque dice la Biblia que Noé se embriagó, y una de las maneras con la que un hijo de Dios se puede embriagar, no en el vino, ya se entiende, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas antes sed llenos del Espíritu. Pero dice la Biblia que una de las maneras con las que un hijo de Dios se puede embriagar es con la copa de la amargura. Yo la vez pasada hice una pregunta. ¿Alguien se acuerda aquí de algo que alguna persona en algún momento de su vida le hizo? Y que cada vez que se acuerda de esa persona, hermano, se le hace un nudo el estómago de lo enojado. Un maltrato, una mala cara, un abuso físico, un abuso verbal. Esto sucede muchas veces, hermano. Mire, esta copa la puede llegar a beber toda aquella persona que en algún momento de su vida tuvo problemas y no supo perdonar. Quiere decir que andar circulando y caminando con amargura en el corazón, perdónenme la expresión, a Noé le fue contado como estar caído. Mira, mija, el domingo te alistas un buen churrasco, mamita. Sí, papito. ¿Y quién va a venir? Va a venir mi mamá. Sale la carne de vos. Mira, yo mejor me voy a ir al cine, voy a ir a ver si me miro, aunque sea Chucky, la supernovia, o la que sea. ¿Hay alguien del que usted se acuerde que le trae amargura a su corazón? Las personas que suelen ser marcadas con esa copa son aquellas personas que fueron abusadas, que fueron ultrajadas. Recuérdense que el abuso y el ultrajo no únicamente puede ser físico, puede ser verbal. Entonces, cuando una persona guarda en su corazón amargura hacia alguna contraparte, es porque ya bebió la copa del ajenjo. Es que ese hermano ni le hablen porque ese hermano está amargado. Y de veras que el hermano, cada vez que se le acerca a alguien, hermano, como que chichicaste, va. Es una de las maneras con las que un hijo de Dios se puede embriagar, es con la amargura en el corazón. Y esto es bien sencillo, hermano. Esa copa se la presentan a todos. Lo que al Señor Jesús le estaban dando en la esponja era amargura. El Señor sabiamente tomó figura del discernimiento y lo escupió. Cuando alguien dañe tu corazón, te insulte, te trate mal, es feo decirlo, pero de pronto hasta pueda estar abusando de ti. Una de las copas con las que te puedes llegar a embriagar es con la copa de la amargura. Y eso le sucede. ¿Sabe a quiénes les pega mucho? A los ministros. Cuando un ministro es traicionado, cuando un ministro es dañado, cuando un ministro ha servido por mucho tiempo a alguien y de repente por la espalda le mete las... Ahí lo que están haciendo es presentándole la copa, hermano. Así como cuando... ¿Cuántos de nosotros vimos la película, cómo es que se llamaba? La crucifixión, ¿se llamaba, no? Yo me imagino que cuando le están presentando así la copa de la amargura, porque alguien le metió el... Yo me imagino que así por atrás se camina el chamuco, va solo viendo cuándo se va a tomar la copa de la amargura. Ahí le mandé
Ahí le mandé a alguien que le echara una su traicioncita. En toda la dimensión. Desde quien le traiciona en casa hasta quien le pueda traicionar en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Y el enemigo quiere ver que te tomes la copa del ajenjo, porque él sabe que si tomas la copa del ajenjo, hermano, así te trae para abajo. Y muchos de los que suelen ser traicionados, como Pablo, el perito arquitecto, leí la escritura, Asia entera, ¿se recuerda? Tal vez me puedes buscar ese versículo. Asia entera me ha abandonado, dijo Pablo, hermano, el perito arquitecto. Le dice Timoteo, Asia, ¿te recuerdas? Y le da nombres. Ahí está no me acuerdo, o tal vez alguien me encuentre el versículo rápido porque no lo traía acá, pero igual lo podemos. Y ¿te recuerdas de Juanito? No, Juanito, estás bello, Juanito. No, vos no, mejor otro nombre. ¿Te recordás de Pánfilo? Sí. ¿Te recordás de Hermóclinos? Sí. ¿Te recordás de Terflóquilos? Sí. Todos ellos y toda Asia me abandonaron. Segunda Timoteo 4:1. Note por favor, esto no provocó que el corazón de Pablo se llenara de amargura, aunque lo habían abandonado. En presencia de Dios y de Cristo Jesús inicia, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Esto es Pablo a Timoteo. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. La palabra es útil para esto, no para condenar ni andar pelando gente, sino para persistir, para ser oportuno, para que la palabra corrija, reprenda y anime. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan, como que Pablo estaba preparando el entorno de lo que estaban viviendo para decirle la parte final. Ahorita le voy a explicar. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, Pablo a Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Por cierto, mejor no. Yo por mi parte, segunda de Timoteo 4:6, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, Pablo ya sabía que iba a ser apartado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido, dice esta versión, en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Aleluya. Note por favor, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Yo me imagino al apóstol Pablo solitario, hermano. Pues Demas, por amor a este mundo, me abandonó y se fue a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas trae la capa. Ahí estamos con la escritura que leímos la vez pasada. Cuando vengas trae la capa que te dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Imagínese a Pablo, hermano. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó. O sea que se lo llevaron, hermano, sino que todos, ¿qué dice ahí?
todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Más adelante se ve también que Asia entera abandona a Pablo. Pero ¿qué le quiero enseñar? Sea lo que sea, pase lo que pase, no permitas, amado hermano, que te presente la copa del ajenjo, porque cuando te presentan esa copa es para dañar tu corazón. Y cuando el ajenjo, llámese y entiéndase ajenjo, la amargura toca en tu corazón, amado hermano, esa amargura te puede llevar a un nivel de involución hasta hacerte caer. Isaías 4:1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres, iglesia, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro provecho. Ese es el interés de la cobertura y de estar cubierto por un interés personal, no generando cambios internos, sino solamente llevando el nombre de aquel que le cubre, aunque al final del día el cambio no se geste internamente en su corazón. Voy a cerrar ahí por cuestión de tiempo, amado hermano. Pero ¿cómo estamos en nuestras vidas? La obediencia a Dios, la falta de la obediencia a Dios, es un proceso de estar caído. Yo no sé si tú has logrado identificar algo en todo esto, hermano, pero ciertamente cuando Dios nos habla, tenemos que aprender a escuchar. Diga conmigo: escuchar, no oír. Uno oye por oír y escucha cuando ciertamente pone atención a la voz de Dios. ¿Alguien dañó tu corazón? ¿Alguien te ha estado haciendo la vida palitos? Te están ofreciendo la copa del ajenjo para que te amargues y caigas. Dios te ha dado instrucción, obedécela al pie de la letra. No seamos como Noé, que cuando Dios le dijo cuál era el orden que él quería, le dio instrucción. Miren, ese orden de Dios fue una instrucción específica para la casa de Noé. Noé lo puso a su conveniencia. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué es importante entender este proceso de los justos? Porque tú y yo somos justos en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores, dice la Biblia. Hermano, a lo largo de tu vida vas a encontrar dificultades. Algunas de ellas las vas a poder librar. Espero en Dios que todas. Pero van a haber algunas en las cuales te va a ser un poquito más difícil sobrepasarlas. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.